amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Que toda la tierra cante al Señor. Canten al Señor, alaben su nombre. Cada día anuncien las buenas nuevas de que Él salva. Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Cuán grande es el Señor. Él es más digno que alabanza. Y les pregunto, ¿están satisfechos
¿Están satisfechos con Él? Estos 40 días que hemos estado teniendo, ¿verdad? Nos han acercado más, ¿verdad? Yo por lo menos estoy más sintonizada a lo que el Espíritu Santo me dice. Y estoy tratando de obedecerle cada vez que Él me dice algo, ¿verdad? Porque a veces pasamos como que eso es un pensamiento, pero no. El Señor nos habla constantemente, a cada momento. No estamos solos. ¿Estamos respondiendo a lo que Dios ha hecho por mí? ¿Estoy respondiendo? Gloria al Señor. Te bendeciré, Padre. Amén. Vine a adorar al Dios Todopoderoso, vine a cantar una canción de alegría y exaltar al Rey de gloria. Responderé a su amor y misericordia, responderé a lo que has hecho en mí, exaltar al Rey de gloria. En este momento, en este lugar, hoy y por siempre, glorificar. Santo, santo, poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser, te bendeciré. Entro en la presencia de un Dios tan fiel, el Padre de un amor eterno, y exaltar al Rey de gloria. En este momento, en este lugar, hoy y por siempre, glorificar. Santo, santo, poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, santo, Dios de gloria, reina tú en todo mi ser, te bendeciré. Eres digno, te adoraré. Eres santo, oh mi Dios, te bendeciré. Santo, santo, poderoso, la tierra entera te exaltará. Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser. Santo, santo,
el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estamos respondiendo a Él? Reconocemos que eres Dios soberano, reconocemos que en su perfecto amor Él nos sostiene, nos abriga, nos lleva, nos levanta. ¿Cuántos saben eso de nosotros? Mi vecino sabe eso, mis amigos, las personas con quien me relaciono día a día, ¿saben quién me sostiene? ¿Saben ellos quién es el que me sostiene? Decimos santo, santo. Lo decimos, pero lo decimos con nuestras vidas también, porque nuestras vidas reflejan y deben reflejar a nuestro Dios Todopoderoso, que es el que debe de gobernar en nosotros. Nos rendimos a ti, Señor. Rendimos nuestras vidas a ti, Padre Santo. Todo lo que somos, Señor, y aun aquellas cosas que no podemos, Señor, manejar o controlar, que solamente las puedes controlar tú, las entregamos a ti, pidiéndote que tú nos transformes día a día, Señor. Y decimos santo, santo, porque tú eres merecedor de toda gloria y toda honra, Señor. Postrados ante ti, Padre Santo, venimos ante ti, mi Dios, reconociendo que nada somos sin ti, mi Dios. Santo, santo. Del universo tú eres el creador. No hay nada que se iguale a ti, Señor. Tú eres fiel. Tu sangre derramada en esa cruz es la muestra de que tu perfecto amor me sostendrá. Santo, 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 eres Cristo, Dios poderoso. Hoy cantamos, nos postramos, eres digno, hoy declaramos.
Dios, te damos gracias, Señor. Seguimos adorándote en esta tarde y te damos gracias por este tiempo de bendición. Señor, te damos gracias por el tiempo de adoración. Gracias porque eres fiel, eres digno de toda alabanza, mi Dios. Te reconocemos en medio nuestro y sabemos, Señor, que estás en este lugar y te hemos cantado, pero queremos ahora también, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Queremos, Señor, recibir de ti en esta tarde, que tu Espíritu Santo nos ministre a través de todo lo que estás haciendo, Señor, y lo que vas a hacer con tu palabra, palabra que es palabra segura, que es eterna, que es la verdad que tú nos has dejado, Señor. Pedimos, Padre, que la iglesia pueda recibir de ti también aliento, alivio y bendición. Y, Padre, que la palabra que hemos de traer en esta hora, Señor, y la palabra que tú has de traer en esta hora, nos hable, nos ministre, mi Dios, y en esta hora nos dé aliento, Señor, nos dé fuerza, nos dé fortaleza, Señor. Pero más que nada que nos dirija en nuestras vidas de manera tal que nos mantengamos enfocados en tu voluntad, en tu misión, en la misión que tienes para cada uno de nosotros y para la iglesia y los propósitos que tienes para cada uno de nosotros, mi Dios, y para nuestras familias, para nuestros hijos y para cada uno, mi Dios, de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Sin olvidar que hay un mundo que alcanzar con tu palabra, con el Evangelio, con la buena nueva. Que hay un mundo al que hay que llegar con tu mensaje de salvación. Y nos has comisionado eso, Señor. Y en esta hora pedimos que así nos capacites, Señor, que veamos en tu palabra cómo podemos hacerlo conforme a tu voluntad y según lo que tú has dejado, Señor, en tu palabra viva y palabra eterna, en el nombre de Jesús, en quien oramos, dándote gracias, mi Dios, porque hemos podido arrepentirnos hace unas semanas atrás, hemos podido ver lo santo que eres, cuán santo eres, mi Dios. Y hemos podido también en estas semanas anteriores hacer quizás esta introspección, alguna manera hemos visto nuestro interior, mi Dios. Hemos visto cómo estamos delante de ti y cuánto necesitamos de ti. Y nos has hablado de diversas formas. Y hemos visto el poder de tu Espíritu Santo que puede capacitarnos para hacer la obra y que necesitamos. Y que solo tú nos puedes dar, mi Dios, para hacer la obra. Pedimos que así nos guíes con todo esto que hemos aprendido, Señor, pero también lo que hemos vivido para poder llevar el mensaje del Evangelio a otros, mi Dios. En el nombre de Jesús, en quien oramos dándote gracias en esta tarde, mi Dios. Amén y amén. Y en esta tarde seguimos en estos 40 días de oración, ya la semana número 4. Y esta semana vamos a estar hablando y enfocándonos un poco más en el evangelismo, en lo que es el evangelismo, y no solo a nivel local, ¿verdad? Podemos hablar de evangelismo a nivel local, pero también a nivel regional. Es un énfasis de toda la alianza, ¿verdad? De toda la alianza cristiana y misionera para que consideremos la importancia del evangelismo a nivel local, pero también a nivel regional. Porque nosotros necesitamos estar conscientes que la misión no solo es para nuestra iglesia local, es para toda iglesia y es para toda la denominación. Y para cada iglesia que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero las iglesias de la alianza en sí tienen este llamado a nuestro alrededor, en nuestra nación, en nuestro pueblo, en donde estamos, cada uno de nosotros, donde vivimos. Allí hay personas que Dios ama, personas hermosas que necesitan a Jesús. Personas hermosas que necesitan a Jesús. Y debo añadir personas por las cuales Jesús murió, por las cuales Jesús entregó su vida en la cruz, como cantábamos en esta tarde, ¿verdad? Cuando miramos la cruz vemos lo que Cristo tuvo que padecer. Lo hizo porque amaba al mundo y ama a toda esta gente que conocemos, que está a nuestro alrededor. Estas personas necesitan paz, necesitan esperanza, necesitan que experimenten la paz que solo Jesús les puede traer. Y en estos tiempos de oración que estamos experimentando en esta semana, que permitamos que el Espíritu Santo traiga personas a nuestra vida y a nuestra mente para orar por ellas, porque necesitan a Jesús, que necesitan que les compartamos su amor, el Evangelio de salvación, la buena nueva con ellos. Que lo hagamos con valentía, que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo, como decíamos la semana pasada. Ese es nuestro deseo porque es la misión que Dios nos ha dejado. Y yo compartía un poquito antes del culto con algunos hermanos y les decía, hay que evitar que esta situación de la pandemia y todo lo que se habla tanto nos distraiga de la misión de Dios. La misión que es precisamente alcanzar al perdido a nivel local y a nivel regional. Necesitamos enfocarnos o reenfocarnos en la misión de Dios y la que nos dejó
y la que dejó a su pueblo, a la iglesia. Quizás no hay un sentido de urgencia en nosotros. Esta mañana yo estaba durmiendo, esta madrugada, tranquilito. Hacía mucho frío y usted sabe que con ese frío no le da más sueño. Porque creo que todos teníamos frío anoche en este clima que tenemos. Muy bueno para dormir y descansar. Pero de madrugada sonó la alarma, empezó a sonar la alarma. Hubo un ruido bien fuerte en la casa, era la alarma de incendio de nuestra casa, de madrugada. Y fue lo que nos despertó inmediatamente y yo vi que Vilmari se levantó a la misma vez que yo, los dos saltamos de la cama. A nadie le gusta levantarse así ni que lo despierten así. Saltamos a verificar toda la casa, a verificar que no hubiese humo, incendio, alguna evidencia de incendio y a mirar la alarma, a verificarla. Y no había nada, gracias al Señor, no había incendio, no había humo. Pensamos que tal vez fue el voltaje de la batería, ya está fallando y por eso la alarma está sonando. Pero no había nada, no había evidencia de que hubiese incendio. Pero entonces pensé en la urgencia con la cual nos levantamos, nos despertamos, la urgencia en la cual nos salimos de la cama. Y pensaba, hay urgencia, hay necesidad de urgencia de despertar con una urgencia real por evangelizar al perdido. Hay necesidad de despertar a esa urgencia de orar por los perdidos y orar también por la gente, por los obreros, por los hermanos que están llevando a cabo la obra de evangelización en todo el mundo. Hay esa necesidad, hay urgencia de que nosotros nos involucremos en todo esto. Y miremos Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6. Porque el apóstol Pablo está hablando aquí de algo muy importante en cuanto a la oración. Comienza hablando de la oración, pero todo pasa a la evangelización. Este pasaje parece un taller de evangelismo en pocos versos. Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén y amén. Que Dios añada bendición a su palabra, porque aquí el apóstol Pablo nos ha dejado a la iglesia toda una guía de lo importante, la importancia del evangelismo, de la evangelización. Y dice que hay que comenzar toda esta misión con oración. Lo primero que vamos a mirar es cómo orar por los que están en la primera línea del evangelismo y la plantación de iglesias. Hay una cantidad de hermanos, de obreros, dedicados solo a plantación de iglesias en toda denominación. Y nuestra iglesia también, en la Alianza. Gente que está en diferentes lugares en el mundo y esa es su única trabajo, es levantar iglesias para el Señor, levantar nuevas obras. Y quiero entonces que miremos el verso 2 nuevamente, Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren en la oración. Aquí hay un llamado bien importante porque la palabra aquí original en el griego para perseverar es continuar o construir en el cimiento. Construir en el cimiento, lo cual significa mantenerse fuerte. Así que la única forma que una iglesia se mantiene fuerte es en oración y construye ese cimiento necesario. Y hay una connotación aquí de estar adherido a una persona o a una cosa perseverando. Y es un pasaje bien importante porque implica ser persistente y tener fervor en oración. Todo eso es relacionado a este verso de oración. Así que literalmente significa el estar alerta y vigilante. Alerta y vigilante. La oración es una forma en que tú estás alerta y vigilante en todo tiempo. Porque puede significar que Pablo le está diciendo a la iglesia, no se vayan a dormir, no se duerman. Es lo que está diciendo Pablo a la iglesia. Sobre todo no se duerman cuando están orando. Hace falta estar alerta y vigilante. Eso fue algo que aprendieron del Señor. El Señor Jesús cuando iba a orar, a veces regresaba y estaban los discípulos durmiendo por el cansancio. Y les decía, no pueden orar conmigo ni una hora. Pero no era un regaño, era la insistencia en que fuéramos vigilantes y constantes, perseverantes, porque la obra no se va a hacer por sí sola. Todo proceso y toda iniciativa de evangelización, de plantar iglesia, lo que hagamos, y quiero añadir, todo lo que hagamos debe comenzar con oración. Necesita la iglesia entender esto. Te pregunto si estás cansado de orar.
y has dejado de orar, si no estás perseverando, como dice Pablo, porque quizás no ves respuesta inmediata, y has dejado de orar por gente que tú quieres que conozcan al Señor, porque piensas que ya eso no va a ocurrir, y estás en este tiempo tal vez, o en estos momentos, dejando de orar por esa persona que amas, pero que tú sabes que necesita el Evangelio. Y Pablo está diciendo, no dejen de orar, ¿no? Perseveren, no se detengan. Necesitamos eso. Ahora, ¿cómo vamos a orar y de qué forma lo podemos hacer según Pablo? Primero, Pablo nos dice que debemos orar devotamente. Devotamente. Lo que vemos en el libro de los Hechos es que la venida del Espíritu Santo ocurre allí en el aposento alto, en Hechos 1:14, para ver un ejemplo de la iglesia primitiva. Vemos allí cómo ocurre algo espectacular, porque hay que decirlo, es algo que no es natural, es algo que simplemente no es humano. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ustedes saben que estaba allí lo que podría ser la iglesia en sus inicios, podemos decir, era la protoiglesia, los primeros creyentes, incluyendo a María, la madre de Jesús, orando, perseverando unánimes. Y sabemos que allí se da inicio a todo lo que es la llegada del Espíritu Santo y lo que es el inicio de la iglesia. Pero no ocurría si no había esa perseverancia, no ocurría si no había ese anhelo, ese deseo, esa devoción. Por eso tienes que orar devotamente, insistentemente. Ahora, lo otro que nos dice el apóstol Pablo es que tenemos que orar en todo tiempo en el Espíritu. Orar en todo tiempo en el Espíritu, como nos dice Efesios 6:18. Nos dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí viene el consejo de Pablo y viene aquí la palabra de Dios a decirnos, tienes que orar perseverantemente por todos los santos. Por cada creyente, por los que están en esta hora sirviendo al Señor, levantando obras, por los que están evangelizando, por los que están sirviendo, por los que están como estaba Pablo. Pablo estaba preso. En un momento, vamos a verlo, en el contexto de Colosenses, vemos que Pablo estaba preso, pero el Evangelio no estaba preso, porque la iglesia estaba orando por Pablo, y Pablo estando preso, como vemos en Colosenses, estaba enfocado en la misión, siempre enfocado en la misión. Así que Dios nos llama a estar en el Espíritu, orando y orar sin cesar, orar continuamente, perseverantemente, sin parar, sin detenernos. Lo otro es que tenemos que hacerlo vigilantemente, como hemos dicho en los pasajes que leímos. Mantenerse enfocado en las cosas correctas, las importantes, es ahora crucial. Creo que, como les dije, en tiempo de crisis y en tiempo de distracción por las situaciones que pasan, las circunstancias, nos podemos desenfocar. Y si nos desenfocamos de la misión, no somos iglesia. Necesitamos estar enfocados en esto, que es alcanzar con el amor de Dios a la gente. Con el amor de Dios, con el Evangelio, la verdad, pero expresada en amor. Y lo otro que tenemos que mirar y vemos en la Biblia es que debemos ser agradecidos en todas las circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios. En la Biblia y la palabra nos dice que debemos hacerlo con un corazón agradecido. También nos dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, en todo tiempo. Así que nosotros en este tiempo de prueba, quizás podemos pensar, no, las cosas van tan mal que tal vez estamos en este tiempo detenidos como iglesia, no podemos hacer nada, podemos pensar negativamente y decir, es que no podemos cumplir los propósitos de Dios, es que no podemos enfocarnos en la misión. No, es tiempo precisamente para reenfocarnos, para precisamente enfatizar cuánto la gente necesita el Evangelio. Hay gente muriendo, sí, por esta condición del COVID. Pues con más razón necesitamos llevar el Evangelio a la gente. La gente necesita tener esperanza. Y no solo esperanza, tener a Cristo antes de que partamos con el Señor. Necesitamos enfatizar esto porque si no, vamos a mirar solo las circunstancias negativas, vamos a mirar solamente la tristeza y nos vamos tal vez a simplemente desviar del propósito de Dios. Como iglesia ese es el llamado. Ahora tenemos que orar por oportunidades para compartir el Evangelio, nos dice el apóstol Pablo. Oportunidades para compartir el Evangelio. En este tiempo que la gente está tan triste en algunos casos, otros están tan ansiosos, otros deprimidos, es la oportunidad mayor que tenemos de hablar de aquel que brinda esperanza, salvación, vida eterna.
Es el momento preciso. Nos dice orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Para que lo manifieste como debo hablar. Fíjate que Pablo está en un momento, está en la cárcel. Y si yo estuviera en la cárcel, le estaría orando, quizás pidiendo oración por otras cosas. Me parece a mí que si yo estuviera en la cárcel, tal vez no actuaría como Pablo. O no pediría como Pablo. Estaría pidiendo, oren para que me suelten de aquí. Oren para que se haga justicia. Oren para que me saquen de la cárcel. Estaría enfocado quizás en mi necesidad en un tiempo así. Y Pablo no está hablando de sus circunstancias. Menciona que está preso, pero no está orando por sus circunstancias. Está orando específicamente que para que él estando preso, ahí Dios obra en su vida de tal manera que le manifieste cómo debe hablar. Que le manifieste cómo debe hablar. Gracias. Amén. El enfoque es a la misión, a un preso, aún en una situación que ninguno de nosotros quisiera tener. Si tú miras la palabra de Dios y la historia de la iglesia, cuando los judíos comenzaron a perseguir a los creyentes de Jerusalén, muchos dejaron la ciudad. ¿Qué hicieron? Buscaron refugio en Judea y en Samaria. Y según se fueron esparciendo por toda la región, los creyentes compartieron el evangelio con las personas en todas partes. No solo se refugiaban porque estaban siendo perseguidos por los judíos. Ellos estaban compartiendo el evangelio mientras se refugiaban. Y se volvieron apasionados por Dios y por el evangelio. Y eso afirmó su esfuerzo con señales milagrosas, maravillosas. Hubo un avivamiento a través de Samaria. Los samaritanos, esa zona que era despreciada por los judíos, allí hubo un avivamiento del cristianismo. La misma región de Judea también. Allí, el área que Jesús había visitado con los apóstoles, toda esa zona, allí estaba el ministerio, allí el ministerio de la iglesia. Y Dios se movió con un poder tan grande que los discípulos permanecieron en Jerusalén, terminaron enviando a Pedro y a Juan para confirmar las noticias de la conversión de muchos, orando para que los nuevos creyentes samaritanos recibieran el Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos 8. Los creyentes samaritanos, aquellos que los judíos rechazaban. Ahora, Pedro, Juan, discípulos de Cristo que eran judíos, veían cómo Dios también obraba en ellos y recibían el Espíritu Santo. Y estaban orando por ellos. Y cuando miramos ahora nuestra situación, nuestra realidad, el contexto nuestro Puerto Rico, con la creciente ansiedad, la creciente, la depresión que algunos tienen, este tiempo que tenemos, nos permite en esta hora, aunque estemos a veces dispersos, aunque estuvimos en un tiempo separado, que donde quiera que vayamos proclamemos el Evangelio, nos permite y nos da esa oportunidad. Lo que necesitamos es un sentido de urgencia para hacerlo en este tiempo. Aunque Dios permitiera tiempos de persecución, que no ha ocurrido, o un sufrimiento mayor, la iglesia debe mantenerse firme como la iglesia primitiva, como la iglesia en Jerusalén. Entonces necesitamos hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo, que se levanten como Felipe hizo en Samaria para esparcir la buena noticia. Necesitamos gente así en la iglesia, dispuestos a proclamar la verdad del Señor y no desenfocarnos de la misión, pase lo que pase. No importa lo que suceda, amén. ¿Usted cree que sí, que lo puede hacer? Porque hablamos del poder del Espíritu Santo la semana pasada. Ese poder debe traducirse en acción que lleva precisamente a esto, que es la evangelización y a compartir el amor de Dios. Y la invitación también en estas semanas de oración es que oremos por gente que están plantando iglesias, gente que están yendo a otros lugares, que están en lugares tal vez inhóspitos, que están lejos de sus hogares, de sus familias, llevando el Evangelio y levantando obra al Señor. Orando también al mismo tiempo por nosotros, decía Pablo. ¿Para qué específicamente? Para que tengan sabiduría, decía también, dice la palabra del Señor. Es importante que necesitamos, y los obreros necesitan sabiduría para hacer la obra del Señor. Sabiduría para ser partícipes de la obra de la forma que Dios quiere y no participar del pecado. Sabiduría para mantener buena manera de vivir entre los no creyentes. Sabiduría para tener buen testimonio delante de los no creyentes. Sabiduría para vivir honradamente entre ellos, para aprender, ¿verdad?, hacer la obra del Señor en el amor, para reprender las obras pecaminosas. Y sabiduría para responder sus preguntas, las preguntas de los no creyentes acerca de nuestra esperanza,
para proclamar la buena nueva de salvación. Todo eso requiere sabiduría de Dios. Santiago decía que esté falto de sabiduría, pídala, que Dios le va a dar abundantemente, te va a dar abundantemente. Es algo que necesitamos. No podemos ir a hacer la obra del Señor sin la sabiduría que el Señor nos puede dar. Y que también tengan energías renovadas. Los que van a hacer la obra de evangelización, los que van a levantar nuevas obras, a plantar iglesias, necesitan renovar sus fuerzas. Muchas veces están cansados y están un poco solos y están en lugares que tal vez alejados de la gente que antes le brindaban ánimo. Hay que orar por ellos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, decía el apóstol Pablo. Puede haber cansancio en algún momento. Y nosotros como iglesia, aunque estemos lejos, tenemos que orar por ellos, como hacía la iglesia en el tiempo de Pablo. Oraban por Pablo para que el evangelio se difundiera, aún desde la cárcel. Entonces es un llamado también para nosotros hoy. Orar para que Dios abra puertas. Orar por puertas abiertas para la palabra del Señor. Amén. Colosenses nos dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Por el cual también estoy preso. Pablo, vemos aquí como sigue enfatizando, lo que quiero es que el misterio de Cristo se conozca. ¿Qué era eso del misterio de Cristo? Uno lee y dice, ¿de qué está hablando Pablo? El misterio de Cristo son las buenas nuevas de salvación, que no conocen los que no tienen al Señor, que nos da vida eterna, el evangelio. El aspecto central de la vida de Pablo era anunciar a Cristo, era precisamente poder explicar, predicar esta verdad y este maravilloso misterio que trae salvación en Cristo Jesús. Así que debemos servir a un Dios y debemos estar conscientes que servimos a un Dios que abre puertas, que Él es el que abre las puertas, que si no oramos, muchas veces no ocurren cosas porque es Dios quien abre la puerta, es quien permite que el evangelio llegue a otras personas, es quien permite que el evangelio llegue a otros lugares. Dependemos del poder del Señor y de la manera en que Él puede abrir puertas para hacerlo. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, y nos dice en el capítulo 3, versículo 8, fíjate como dice el Señor, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, le dice a una iglesia, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay una puerta abierta. Dios quiere abrir puertas para esta iglesia, para cada uno de ustedes, para predicar el evangelio y hablar del Señor a sus familiares, hablar de Cristo a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, a la gente que usted ama. Dios quiere abrir puertas. Tienes que orar para que Él lo haga. Ahora, también tenemos que orar por una clara proclamación del evangelio, por una clara proclamación del evangelio. Que se pueda distinguir la verdad de Dios de otras cosas que no son la verdad de Dios. Yo creo que uno de los problemas que podemos estar teniendo como iglesia en general, no la nuestra local, pero en general, la iglesia en general, es presentar un evangelio que no es claro, que habla de muchas cosas excepto lo céntrico, que habla de muchos temas, pero que Cristo no está en el centro, y la cruz no está en el centro, y si la cruz no está en el centro de nuestra predicación, si Cristo no es el centro de todo, si el evangelio no está centrado en lo que Cristo hizo, si no es cristocéntrico, puede ser confuso, puede ser incompleto. Hay que hacerlo y tenemos que pedir al Señor que nos capacite para hacerlo de forma clara, una proclamación clara. Pablo pidió oración para poder proclamar las buenas nuevas con claridad. Y nosotros debemos pedir oración para hacer lo mismo, sin importar el método de evangelización, sin importar las estrategias modernas que usemos para la evangelización, que son muy válidas. Es importante enfatizar que necesitamos un estilo de vida, un discipulado y una manera en que podamos vivir para validar ese mensaje del evangelio también. Orar por tiempo de preparación, por tiempo de proclamación y tiempo de respuesta a este mensaje del evangelio. Entonces tenemos una tarea, tenemos una misión asignada que tiene que estar precedida por la oración viva y eficaz, tiene que estar precedida por ese deseo de Dios. Aunque hayan dificultades en nuestra vida, como Pablo menciona, tiene que haber ese deseo de que Dios obre para que el evangelio llegue a todo lugar, a toda nación y a toda lengua. La idea aquí de Pablo es que podamos llevar el mensaje del evangelio por medio de la voz nuestra, pero también por los hechos, por la vida que vivimos.
Las dos cosas, no solo una de las dos. Lo que decimos y nuestra vida que respalde, valide ese mensaje del Evangelio. Hay esa necesidad en nosotros también. Y esto no es algo optativo, no es una opción. Requiere el respaldo de oraciones, requiere sabiduría para con los inconversos y tiene que ser intencional. Por eso el énfasis de vivir sabiamente entre los no creyentes. Y es Pablo quien lo dice en los versos 5 al 6, Colosenses 4, 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo quiero decirte algo, que tu vida exterior, tu vida externa, cómo vives también es testigo. Se convierte en un testigo del Evangelio. No solo lo que proclamas y dices, cómo te conduces, se convierte en un testigo del Evangelio. Cuando Pablo escribe a la iglesia en este tiempo, el contexto de lo que estamos leyendo en Colosenses, había reportes de conductas malas, de creencias falsas en la iglesia, entre los cristianos. Estaba en circulación esos reportes de conductas y de creencias falsas. Y era importante que los cristianos no dieran cabida, ¿verdad? También a calumnias que se levantaban contra la iglesia. Algunas de estas acusaciones eran falsas, eran calumnias. Y él estaba diciendo, tenemos que enfocarnos en vivir de manera tal que nuestra vida refute esas calumnias, que nuestra vida deje en evidencia que lo que están diciendo es mentira. Las acusaciones son falsas, porque esa vida respalda el mensaje que proclamamos. Entonces Dios nos llama a tener una vida de sabiduría, vivir sabiamente entre los no creyentes. Precisamente entre los no creyentes. El verso 5 nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, la primera parte de ese verso. Habría que responder a otros con la verdad bíblica, sí. Había que responder a las preguntas de todos con la verdad bíblica y hacerlo bien para con los de afuera, pero había que ser sabio en esos contactos con la gente de afuera. Había que entender que había que tener una buena relación con la gente de afuera y sacar provecho de esa oportunidad que tenían para llevar el Evangelio en esa relación. Las oportunidades que Dios nos brinda, las amistades que tienen, la gente que tú conoces, que amas, pero no conocen a Cristo. Dios te da oportunidades allí. Tienes que vivir sabiamente, tenemos que vivir sabiamente con ellos, comportándonos honorablemente delante de ellos. Es la única forma de que el Evangelio no caiga en descrédito. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, decía Pedro, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Sí. Mira la importancia que Pedro le da a la vida, a la manera de vivir y cómo respalda el Evangelio, redimiendo el tiempo, aprovechando al máximo cada oportunidad que tengas, no distraídos, no puede haber distracción de la misión. No puede haber distracción de lo que es el propósito de Dios. Es algo que tenemos en estos días muchos retos para quizás pensar en otras cosas y estar enfocados en otras cosas. Pero os ordenamos, dice Pablo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque, dice el verso 11, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Eso sería desperdiciar el tiempo. Vivir desordenadamente, vivir como dice Pablo, como algunos podían vivir, desperdiciando el tiempo en cosas que no eran lo importante. Eso era lo que Pablo estaba diciendo y señalando. No pueden vivir así, distraídos, desperdiciando sus vidas, porque el tiempo quizás no es tanto como pensamos. Tenemos poco tiempo para llevar ese mensaje de salvación a gente que conocemos. Así que Dios nos llama a vivir nuevamente en la forma correcta con los de afuera, procurando tener conversaciones interesantes, para obtener una respuesta significativa de todos, procurando en nuestra conversación, el diálogo con los demás, que nuestra palabra, nuestra conversación sea interesante y más que interesante sea siempre amena, de buen gusto, sea aquella que atrae a otros al Evangelio, porque nos dice la Biblia, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, con gracia, sazonada con sal. Ahora estaba aludiendo aquí a unas cuantas cosas. Yo quiero leerte otra versión de ese pasaje. La Nueva Versión Internacional dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto.
Otra versión dice, en sus conversaciones sean siempre amenos y simpáticos. Y simpáticos. O sea, la forma en que hablamos con los no creyentes, Pablo está diciendo es bien importante. Puede facilitar llevar el mensaje del Evangelio, pero puede también, si lo hacemos mal, puede ser una barrera. Es una conversación que debe ser amena, sí, sazonada con sal. Y debe ser también, como él dice, de buen gusto. Aprende, ¿verdad? Y debemos aprender, es lo que está diciendo Pablo. Aprende a hablar con otros que no tienen a Cristo. Aprende a reír, aprende a hacerlo con gracia. Nosotros nos hemos caído en la trampa de pensar que vivir la vida cristiana es muy serio, es una cosa tan seria, que nos proyectamos tan seriotes y tan santurrones a veces. Entonces, cuando alguien se ríe y es creyente, la gente hasta lo mira raro. Y él no es religioso. ¿Por qué se ríe tanto? Hay uno de nuestros profesores en seminario decía eso. En una ocasión había una actividad de la iglesia y él estaba riéndose. Había gente que no era creyente y él estaba riéndose bien fuerte y haciendo chistes y decía, ¿pero por qué tú te ríes tanto si tú eres cristiano? Le dijo, ¿por qué tú te ríes tanto si tú eres un religioso? Entonces él se quedó mirando y le dijo, pero es que yo tengo a Cristo, tengo el gozo del Señor. O sea, yo me río porque realmente tengo gozo del Señor, alegría. Y la gente tiene un concepto equivocado de seguir a Jesús porque hemos proyectado una imagen que no es la correcta de lo que es un creyente, porque ni siquiera nos reímos. Pablo dice, hagan esto, hablen con gracia, hablen de manera simpática, si es posible amena, establezcan relaciones, comunicación con gente que no tiene al Señor, gánenlos al Señor, pero tienen que fomentar esto, porque el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, nos dice el Proverbios. Si tenemos un espíritu triste, eso seca los huesos. Si tenemos un corazón alegre, eso es buen remedio al alma. Aquí la gracia que nos habla Pablo, que hablemos con gracia, significa esa gracia que es la bondad de la humanidad. O sea, la gracia puede ser, sí, la gracia de Dios, pero puede ser la bondad tuya, humana, que puedes compartir. Esa bondad tuya que sale de tu corazón atrae a otros a Cristo. Esa bondad, ese ayudar a otros, esa palabra de aliento a la gente, ese estar allí presente cuando hay problemas, esa bondad lleva a otros a Cristo. Y necesitamos eso en nuestras iglesias y en nuestras relaciones, porque ahí es que está en juego la eternidad de la gente. Así que no se trata solo de orar en nuestra intimidad y ya, sino también tener una vida práctica, vivida de tal manera, sabiamente para con los de afuera, para alcanzarlos al Señor, siempre con gracia. Y cuando hablamos a otros de Cristo, es importante no olvidar que nosotros somos los que preservamos ese mensaje. Sazonada con sal, dice Pablo. Preservada. Es un mensaje que está preservado por la iglesia. Y debería ser un gusto escuchar el Evangelio. Debería ser un gusto para los demás escuchar el Evangelio porque tú vives de una forma bondadosa, amable. De eso está hablando Pablo. La sal le da gusto a la comida, pero también preserva. La iglesia preserva un Evangelio que da gusto escucharlo cuando lo hace correctamente. Preserva un evangelio que da gusto que la gente puedan oír de Cristo, porque hay amor en el proceso, porque se hace con bondad, porque se hacen acciones de amor. Eso es lo que trae a la gente a Cristo y a ver una vida distinta. La gracia y la sal. La conversación sazonada con sal. En el tiempo de los escritores clásicos, dicen algunos comentaristas, la sal era expresada como un ingenio, ¿no? Como algo que le brinda sentido a lo que hablamos, le brinda sentido, gracia a lo que hablamos en la conversación. Eso es lo que está llamando Pablo y lo que nos hace referencia. Es crecer en esa capacidad de defender el Evangelio con gracia, de llevar el mensaje del Evangelio pero con gracia, no de una manera hostil, no de una manera que ofenda, no, de manera que otros quieran escucharla. Como nos dice la palabra de Dios, también en una de las cartas, epístolas de Pablo, y en este caso es la carta a Tito, versículo 9 del capítulo 1, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, un mensaje preservado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto requiere gracia. Tú convencer a que contradice, si tú te opones y si eres tal vez conflictivo y confrontativo, lo pierdes. Requiere gracia porque están contradiciendo. Vamos a mostrarle este mensaje que se ha sido preservado en la iglesia con gracia de tal manera que puedan venir a Cristo, puedan llegar a conocer al Señor.
Así que estás en la tierra aquí para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en ti. Y debes buscar esa manera en que ese testimonio sea impactante en otras vidas. Requiere oración, sabiduría, requiere una conversación adecuada, requiere las palabras que Dios puede respaldar en tu vida, requiere la actitud correcta, requiere amor para alcanzar a otros. Porque la única manera que podremos hablar las palabras del Evangelio, que edifiquen a otros, es precisamente cuando estamos controlados por el Espíritu Santo y la palabra de Cristo. Entonces, rinde fruto. Una vida controlada por el Espíritu Santo. Pablo no dijo todas estas cosas porque no las dejó allí simplemente para la iglesia de su tiempo. Las dejó para nosotros, bien específico. Cómo debes hablar, cómo debes actuar, cómo debes vivir, cómo debes orar. Son instrucciones para todos los tiempos, para nosotros. Para ti y para mí. Nos dejó una guía. El Señor nos ha dejado una guía de cómo hacerlo. Pero necesitamos que el Espíritu Santo tome control de todo lo que somos para enfocarnos en la misión y alcanzar a otros. Y yo quiero decirte algo en esta tarde adicional, es que Dios quiere que alcancemos a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones, a los que se levantan. No podemos pasar por aquí sin dejarle ese mensaje preservado de las nuevas generaciones. Está en juego el futuro de sus vidas, su eternidad, pero también la continuidad de la iglesia. Y Dios quiere hacer algo con las nuevas generaciones. Uno de los profesores de seminario, este es de los profesores que tenemos en Nyack, en Estados Unidos. Él dice que este salmo, que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Y él dice que ese pasaje se lo dio, ese salmo, a su esposa y a él en el principio de su ministerio, porque prometía fidelidad de Dios no solo a los justos, sino también a sus hijos. Incluso antes de tener hijos, ellos comenzaron a orar por bendición, el favor de Dios sobre ellos, sus futuras familias. A medida que sus hijos iban creciendo y entraron en años, en la adolescencia, esas oraciones se volvieron más intensas. Y las siguientes quizá, lo que vemos en el Salmo son lecciones, ¿verdad? Lecciones que aprendemos. Porque a lo largo de los años, ellos dicen que al estar orando, vieron la bendición de Dios sobre la próxima generación, aprendieron lecciones. Y Dios nos llama también a eso, a orar por la generación siguiente. Podemos predicar el Evangelio, pero tenemos que orar por la generación siguiente. Tenemos que hacer algo más para que podamos alcanzar y no perder la próxima generación. Dice Isaías, aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, ¿no la conocerás? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto es una poesía profética de Isaías, es un reflejo de los efectos sombríos de generaciones en Israel desobedeciendo a Dios, cediendo a culturas malvadas. Y quizás nuestras circunstancias actuales sean similares. Hay esa decadencia que vemos en la cultura, hay una gran decadencia. Pareciera que nadie está escuchando y que los métodos viejos de alcanzar a las generaciones ya no funcionan. Y Dios en última instancia, creo que aquí usó la palabra de Isaías para traer esperanza duradera a través del Redentor prometido. Su mensaje grita en medio de los tiempos y los siglos. Hoy a los creyentes, este llamado de levantar generaciones que conozcan y amen a Jesús. De no dudar del poder de Dios para levantar generaciones que conozcan y amen a Jesús. Por hostil que sea la cultura o difícil. Es un llamado a la fe para alcanzar a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. Y no distraernos, no desalentarnos por el ruido de la cultura dominante, que está en todas partes. Está en los anuncios, está en la televisión, en todos lados, en las redes sociales. No te dejes desalentar por el ruido de la cultura dominante. Somos responsables de influenciar en la vida de los niños, con la buena noticia de los adolescentes, de los jóvenes. Nada es más transformador que una generación, una cultura que está discipulando a Cristo y está discipulando y presentando a Cristo y formando a Cristo en el carácter de estas generaciones. Y nada más dañino que fallar en esa responsabilidad de alcanzar a los niños, a los más jóvenes, que conozcan y amen a Dios. Tenemos que alcanzar a los niños, aumentar la fe en ellos en medio de una cultura llena de ideologías contrarias a la Escritura. No es una tarea fácil la que se nos dejó. Tenemos que tener una nueva perspectiva, una perspectiva distinta de nuestra fe. Hacemos bien en recordar que los niños tienen toda la capacidad para una fe transformadora, porque a veces los minimizamos o los ignoramos.
La fe comienza con nosotros pasando la verdad de toda la Biblia, el Evangelio completo, en nuestra vida diaria, en nuestra manera de vivir como padres, en nuestra manera de vivir como tíos, como abuelos, como en cualquier rol que tengamos, mostrando amor radical al mundo. Y al hacerlo, nos aseguramos que estamos precisamente enviando testimonios vivos al presente y al futuro con estas generaciones que ven el Evangelio en nuestras vidas. Y podemos entonces, si lo hacemos de manera correcta, priorizando en nuestro accionar, en nuestras comunidades de fe, maneras de alcanzar generaciones venideras, esto es lo que Dios quiere hacer. Esto es lo que Dios quiere hacer. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vidas que muestran a Cristo, centradas en la palabra, que hacen un llamado a la próxima generación. La iglesia tiene también esa misión, esa encomienda. Y yo quiero pedirle en esta tarde, a los niños que están aquí, que pasen con sus padres al frente. Aquí hay niños, no hay tantos, pero los que vinieron hoy con sus padres, que pasen aquí al frente, porque van a representar a la generación nueva, a la nueva generación que tenemos que alcanzar. Que pasen con sus padres aquí enfrente, cada familia. Quizá los núcleos familiares aquí y otro núcleo familiar un poco distanciado por lo que ya sabemos, pero simplemente enfrente. Y voy a pedir a Vilmaris que vengan acá y tenga esta oración, venga al frente y tenga esta oración por las nuevas generaciones, por los niños. Yo sé que hay una pasión en Vilma por la niñez. Y ella lo ha estado haciendo en este tiempo de pandemia, ha estado atendiendo a los niños. Dios la ha estado usando. Y quiero que ella haga esta oración por estas generaciones que se levantan. Quisiera leer esta porción de la palabra en 2 de Timoteo, que dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y el versículo 7 del capítulo 1, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que oremos por los niños, ¿verdad?, que oremos por ellos, para que el Señor, ¿verdad?, le ayude a que ellos puedan crecer en esa fe, que quizás esa fe ha habitado en sus padres, ¿verdad?, en su madre, en su padre, en su abuela, en su abuelo. Y entonces ellos te han enseñado de la fe en Jesús. Y que lo que nos aconseja la palabra es que sigamos esa fe del Señor, ¿verdad? Y en el Salmo capítulo 34, también dice: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Nos aconseja, ¿verdad?, que de nuestra boca no salga ni mentiras ni cosas feas, ¿verdad? Y que nos apartemos del mal, que no hagamos cosas malas y que busquemos hacer el bien a los demás, que busquemos la paz y que la sigamos. Ese es el consejo del Señor, el consejo que debemos dar a nuestras generaciones, a las próximas generaciones. Y quiero orar por cada uno de ellos. Señor, bendice a cada uno de estos niños, Señor, que te buscan cada día. Te pido también por sus padres, Señor, por sus abuelos,
sus abuelas, que les enseñan de tu palabra también. Padre Santo, que ellos puedan amarte de todo corazón, buscarte cada día, que no salga cosas feas de su boca, que ellos busquen hacer el bien a los demás, sobre todo amarte de todo corazón, Señor. Padre, te pido que bendigas a cada uno, Señor, de ellos, y que tú le des el poder, Señor, para que ellos no se avergüencen de Cristo Jesús y que ellos puedan dar testimonio, ser ejemplo a otros, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, cada día. Te pido también, Señor, no solo por los que están aquí, sino por los que no están, por la niñez de este país, Señor, por la niñez del mundo, Padre Santo, que el enemigo trata de engañarlos, Padre Celestial. Yo te pido que tú los guardes, que los bendigas y los ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a estos niños, ¿verdad? A su familia. Gracias por estar aquí y por pasar al frente y representando la niñez. O sea, esto es representativo de lo que Dios quiere hacer con una nueva generación. Y si no atendemos las generaciones futuras, no estamos haciendo lo que Pablo nos recomendó, lo que nos dice también la Escritura. Hay un llamado que tenemos como padres, como ya los que son abuelos, los que son tíos, un llamado a llevar ese mensaje, pero en amor. De manera que ellos puedan ver vidas transformadas, que puedan ver un evangelio que transforma vidas, cambia el carácter, la personalidad, que sus padres aman a Dios o sus abuelos. Eso es lo que trae bendición a cada familia y a cada generación.